Hablaremos ahora de la fisiopatología de los trastornos atencionales y crisis convulsivas, clase correspondiente al curso de fisiopatología hecha por la profesora doctora Andrea Slashevsky. En esta clase revisaremos los trastornos de la vigilancia y atención por coma, síndromes confusionales, trastornos delirantes y los trastornos de la vigilancia asociados a crisis convulsivas. Es importante destacar que los trastornos de la vigilancia y atención se pueden observar en estas enfermedades o trastornos como la narcolepsia, trastornos neuropsiquiátricos y trastornos demenciantes, entre otros. Al hablar de atención es importante entender que la atención se puede descomponer en diferentes capacidades atencionales. La vigilancia y la atención sostenida, que es la capacidad de estar despierto, vigil y alerta, es una capacidad que subentiende todos los otros tipos de atención y capacidades cognitivas y de conducta. Un trastorno a nivel de la vigilancia conlleva también a un trastorno de la orientación y atención selectiva. La atención sostenida se define como la capacidad de lograr y mantener en el tiempo el estado de alerta frente a un determinado estímulo. La atención sostenida permite detectar y responder a estímulos impredecibles o no esperados. La orientación espacial, es la capacidad de orientar la atención a un punto determinado del espacio. Frente a estímulos, se produce un cambio de la orientación espacial de la atención y la atención se orienta hacia ellos. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido fuerte, nos orientamos de manera automática hacia ese estímulo. Pueden existir defectos específicos de la orientación sin compromiso, sin trastornos a nivel de otras capacidades atencionales. La atención selectiva y control atencional o atención ejecutiva es la capacidad de focalizar la atención en un subconjunto reducido de estímulos seleccionados entre una gran cantidad de candidatos según su intensidad y relevancia ecológica o importancia para el individuo. Tenemos la capacidad de decidir voluntariamente a qué estímulos se atiende. Como vemos en la figura, estos tres tipos de atención están subtendidos por regiones cerebrales diferentes. A continuación, revisaremos los trastornos de la vigilancia. El sistema reticular ascendente que observamos en esta figura tiene un rol fundamental en la vigilancia y atención. El sistema reticular ascendente es un conjunto de neuronas con sus fibras ascendentes localizadas en el tronco encefálico al tálamo y de allí emite proyecciones difusas al conjunto de la corteza cerebral. En el año 1949, Moruzzi y Magun hicieron las primeras descripciones del sistema reticular ascendente, demostrando que la formación reticular dorsal mesencefálica con su proyección rostral es necesaria para mantener la alerta y al lesionarse induce un coma. Los estudios pioneros de Moruzzi y Magowi e investigaciones posteriores mostraron que la vigilancia depende de la actividad del tronco encefálico y diencéfalo, tálamo, que ejercen una influencia importante en los hemisferios. La formación reticular ascendente es una estructura interna compleja
de diferentes núcleos que interactúan con distintas propiedades farmacológicas y fisiológicas. Se ha descrito 3 vías ascendentes desde el tronco cerebral. La más conocida es el SRA, Sistema Reticular Ascendente clásico, que mantiene la vigilia por activación de los núcleos inespecíficos del tálamo. Estos núcleos inespecíficos envían proyecciones difusas a la corteza cerebral y activan las neuronas corticales durante la vigilia. De manera interesante, en estado de vigilia se observa una desincronización del EEG o electroencefalograma, es decir, que las neuronas no disparan todas en conjunto y de manera sincrónica. Volveremos a mencionar esto al hablar de epilepsia. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente pueden causar coma, síndrome confusional o delirio, epilepsia y trastornos del sueño. Estas alteraciones pueden ser por lesiones estructurales o funcionales, por ejemplo, intoxicación por fármacos, drogas. Trastornos a este nivel se manifiestan como coma, delirio, epilepsia y trastornos del sueño. La vigilancia y la capacidad de estar alerta, es decir, no solo estar vigil, sino poder atender a los estímulos del entorno e interactuar con ellos, requiere la integridad de 2 componentes fisiológicos fundamentales. Tal como mencionamos previamente, la activación o despertar está relacionado con los sistemas activadores, SRA y estructuras relacionadas. Pero además de estar despierto y vigil, la detección de estímulos del medio e interactuar con ellos, en otras palabras, estar consciente, acceder a la información, hace intervenir al tálamo y la corteza. Este componente es denominado el contenido generalizado. Por ejemplo, personas en estado vegetativo persistente pueden estar vigil, tienen ciclo sueño-vigilia, pero no están alertas, no interactúan con los estímulos del entorno. Ellos presentan una integridad del SRA y estructuras relacionadas, pero un daño masivo a nivel del componente contenido, paréntesis, corteza y tálamo. Como veremos más adelante, el estado vegetativo se diferencia del coma. El contenido generalizado referido al circuito tálamo cortical necesario para generar la actividad cognitiva. Coma es un síndrome clínico que se define por ausencia de despertar y de respuesta a estímulos. No hay ciclo vigilia, a diferencia. El coma puede ser causado por 1. Trastorno metabólico, esto es disfunción severa del metabolismo, por ejemplo, hipoglicemia severa, hipoxia, intoxicación por monóxido de carbono. Disfunciones menos severas del metabolismo provocan un síndrome confusional agudo. Delirio, que se caracteriza por una disminución de la alerta que no es de la misma magnitud que un coma. Las personas están despiertas, pero pueden tener a la somnolencia. Su reacción a los estímulos ambientales está disminuida. Más adelante revisaremos el síndrome confusional. 2. La lesión estructural requiere un daño o disfunción del SRAA y estructuras asociadas, o a nivel de 2 hemisferios. Ocasionalmente, la disfunción de solo el hemisferio izquierdo puede causar coma. ¿Cómo se diferencia el coma por lesión estructural o por trastorno metabólico? En ambos hay una disminución de la vigilia que en su grado máximo será un coma. En el coma por lesión estructural existe una lesión anatómica que se puede evidenciar en estudios de neuroimágenes.
pero además los síntomas clínicos acompañantes del coma orientan a la causa del coma. En el TE troncoencefálico, las estructuras que intervienen en la vigilancia están contiguas a estructuras que intervienen en otras funciones tales como el control motor. El coma por lesión estructural se va a acompañar de síndromes neurológicos focales que veremos más adelante. Las lesiones estructurales de la formación reticular activante que causan coma van a asociarse a otros signos neurológicos, trastornos de la ocumotilidad y motora. En efecto, en la FR, las estructuras neuronales que participan de la vigilancia son contiguas a los núcleos que controlan los pares craneanos. Existen 12 nervios o pares craneanos, entre los cuales están los núcleos que controlan la oculomotilidad, pares craneanos 3, 4 y 6. Las lesiones de estos núcleos van a manifestarse como trastornos de la oculomotilidad y de las pupilas. Estos trastornos son detectables y examinables en pacientes con coma. Si bien cuando la persona está en coma no podemos examinar adecuadamente la integridad de todos los pares craneanos, los trastornos de la ocumotilidad y de las pupilas pueden ser examinados sin la colaboración de las personas. Además, por el tronco cerebral transitan las vías motoras ascendentes que envían órdenes desde la corteza a la médula espinal. Las lesiones estructurales también van a causar trastornos motores que se pueden observar en personas en coma, estudiando cómo reaccionan a un estímulo doloroso. Por lo tanto, en el coma por lesiones estructurales al nivel de FR se asocia a trastornos de oculomotilidad y motoras. La función del nivel de la lesión en el tronco encefálico se observará diferentes tipos de trastornos motores que se evidencian con un estímulo doloroso. Respuesta a un estímulo doloroso son respuestas automáticas que existen en sujetos en coma. De las pupilas y oculomotilidad, como observamos en esta diapositiva. Otro de los principales trastornos de la vigilancia y atención es el delirio. Tal como revisamos previamente, disfunciones muy severas del metabolismo provocan coma, pero disfunciones menos severas pueden provocar un síndrome confusional agudo o delirium, que se caracterizan por una disminución de la alerta y de la capacidad de mantener la atención. Las personas están despiertas, tienen ciclo sueño-vigilia, pero su nivel de alerta está disminuido, no focalizan la atención, son distractores y pueden tener tendencia a la somnolencia. Además, su reacción a los estímulos ambientales está disminuida. Según la clasificación de enfermedades de la salud mental de los Estados Unidos, versión DSM-4, revisada, el diagnóstico de delirio requiere que el paciente presente las siguientes características clínicas. Alteraciones de la conciencia, por ejemplo, disminución de la capacidad de atención al entorno con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención. Cambian las funciones cognitivas como déficit de memoria, desorientación, alteración del lenguaje o presencia de una alteración perceptiva que no se explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo, habitualmente en horas o días, y tiende a fluctuar a lo largo del día. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio
de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. De manera interesante, el delirio ha sido definido como un estado de insuficiencia cerebral. La aparición de un delirio se asocia a tres componentes: factores precipitantes como intoxicación por drogas o fármacos, enfermedad médica o quirúrgica interrecurrente, factores ambientales o lesión sistema nervioso central como accidentes vasculares o traumatismos. Factores predisponentes como la edad, el estado cognitivo basal. Por ejemplo, personas con deterioro cognitivo tienen mayor riesgo de delirio. Hipoacusia o disminución de la agudeza visual, la deprivación sensorial asociada, por ejemplo, a sordera o baja visión, aumenta el riesgo del delirio. Estado médico funcional premórbido, por ejemplo, presencia de otras enfermedades médicas y trastornos de la capacidad funcional premórbida, aumentan el riesgo de delirio. Los factores protectores: las personas jóvenes sin enfermedades concomitantes y con deterioro cognitivo tienen un menor riesgo de delirio. Adaptado de Cerqueira, Acta Neuropatológica 2010. La fisiopatología del delirio implicaría la interacción de múltiples sistemas que provocan disfunción a nivel cerebral y anormalidades neuroquímicas. La hipoxia y trastornos metabólicos causarían un trastorno global del metabolismo cerebral que causa una disminución de la síntesis y liberación de neurotransmisores. Los fármacos y drogas causan un desbalance de la liberación de neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, glutamato, serotonina y GABA, y una alteración del funcionamiento sináptico. Recientemente se ha propuesto que en enfermedades médicas sistémicas que existe una información sistémica, existe una disfunción de la barrera hematoencefálica y traspaso de la inflamación sistémica al sistema nervioso. Esto causa una neuroinflamación, aumento de la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central, que gatillan una serie de respuestas inflamatorias en el cerebro, como activación de la microglia, células gliales que forman el sistema inmune del sistema nervioso y participan de las respuestas inflamatorias, y aumento de los niveles de citoquinas. La vía final de todos estos mecanismos sería una disfunción de los neurotransmisores, en especial una disfunción colinérgica. La disfunción colinérgica ha sido propuesta como un camino final hacia el delirio independientemente de la causa o mecanismo inicial del delirio. Adaptado de Cerqueira, Acta Neuropatológica 2010. Como mencionamos en enfermedades médicas en que existe una inflamación sistemática, se produce una neuroinflamación. Esta es el resultado de tres procesos: alteraciones en la barrera hematoencefálica en respuesta a la inflamación sistémica y traspaso de la inflamación sistémica al sistema nervioso. Las células inflamatorias del sistema nervioso central, microglia, reaccionan a moléculas inflamatorias en circulación sistémica. Se produce una activación de la microglia con proliferación de ella y producción de citoquinas. La neuroinflamación también se asocia a activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, adaptado de Cerqueira, Acta Neuropatológica 2010.
En esta diapositiva se ilustran los trastornos de la barrera hematoencefálica en respuesta a la inflamación sistémica. La interacción inicial de moléculas inflamatorias circulantes, por ejemplo citoquinas y lipopolisacáridos, con la unidad neurovascular, se produce a través de una gran cantidad de receptores y se asocia a un aumento de la permeabilidad paracelular de la barrera hematoencefálica. Adicionalmente a la inflamación sistémica, otros factores afectan la integridad de la barrera hematoencefálica, como por ejemplo la hipoxia, isquemia y dolor. El reconocimiento de estímulos inflamatorios periféricos en la barrera hematoencefálica es seguida por una cascada de eventos que conducen a la activación de la microglia. En suma, existe una disrupción de la barrera hematoencefálica y aumenta su permeabilidad. La inflamación sistémica traspasa el sistema nervioso central. Esto gatilla una respuesta inflamatoria del sistema nervioso central. En condiciones normales, la barrera hematoencefálica aísla al sistema nervioso central y este no está en contacto con moléculas circulantes del sistema sanguíneo. El envejecimiento se asocia a cambios morfológicos en la microglia. La microglia del cerebro envejecido presenta una respuesta más acentuada a estímulos proinflamatorios. El envejecimiento sería, entre otros, un factor de riesgo para el delirio porque la microglia del cerebro envejecido es más sensible que la microglia de personas jóvenes. Se produce una neuroinflamación más importante en personas de edad en respuesta a enfermedades médicas con inflamación sistémica. La microglia reacciona a una inflamación sistémica de intensidad leve a moderada que en sujetos jóvenes no causan una neuroinflamación. En suma, la fisiopatología del delirio resulta de la interacción de múltiples factores y el estado basal de las personas se asocia al riesgo de presentar o no tener un delirio en presencia de una enfermedad médica sistémica. Hasta ahora hemos revisado dos trastornos de la alerta y vigilia que se explican por una pérdida o exageración del funcionamiento cerebral normal. Tal como lo explicaba el neurólogo inglés John Huggins Jackson entre 1835 y 1911, las manifestaciones de las enfermedades cerebrales reflejan una pérdida o exageración del funcionamiento cerebral normal. El delirio y coma se explican por una pérdida del funcionamiento cerebral normal. Ahora revisaremos los trastornos de conciencia asociados a la epilepsia, un trastorno causado por una exageración del funcionamiento cerebral normal. Fin.